invitamos a personas, a colectivos, o que en sus vidas o en sus colectivos han vivenciado y procurado que el Uruguay reconozca formas de discriminación específicas. Y cómo se expresa la discriminación en un colectivo determinado, cómo se expresa la discriminación. Bueno, en el recorrido que vamos a hacer, seguramente haya cuestiones donde haya gente que hable desde el lugar en el que está trabajando. Y está bien si así lo hace. Habrá otra gente que dirá, yo lo que tengo en esto es una reflexión personal, mi colectivo no tiene una postura sobre estos temas y tendrá que hablar desde su reflexión personal. La idea es justamente que promovamos un debate. Solo hecho de mirar algo de una manera distinta, a veces sabemos que produce cambios, sabemos que la pregunta a veces puede producir un cambio, entonces... Cuando nos ponemos a trabajar en el tema de la interseccionalidad, nos surgen un conjunto de preguntas y, en definitiva, esta instancia de diálogo y de discusión tiene que ver con seguir pensando la interseccionalidad. Es una categoría potente, porque hay incluso gente que dice, bueno, es la mayor contribución de los estudios de género, pensar las cosas cruzadas. Por otro lado, cuando hacemos la recopilación de afiches que tienen que ver con el modo en que se muestran los problemas de discriminación en América Latina, lo que notamos a vuelo de pájaro es que la interseccionalidad no es un concepto fuerte que esté presente, sino que muy por el contrario, los movimientos, los países, porque son afiches institucionales en algunos casos, en otros son de movimientos sociales, en realidad no, hay algunos excepcionales que parecen asumir el paradigma. En el resto, más bien, está esta cosa de, bueno, la política de la identidad, ¿verdad? Más marcada. De mañana me puse a pensar y en 10 minutos me ocurrieron como 15 dimensiones distintas, ¿verdad? Y uno empieza a sumar y decía, no, una persona, y bueno, si es gorda y es discriminada, sí, es discriminada, y si vive en tal barrio, o si se viste de tal forma. Claramente, y estoy mirándolo desde el punto de vista de ingeniería, si tenemos una categoría con dos valores, bueno, hay dos grupos, ¿verdad? Si tenemos dos categorías con dos valores, hay 4 grupos posibles. Si tenemos 3 hay 8, si tenemos 4 hay 16, si tenemos 10 hay 1024 combinaciones posibles. Si yo miro, entran 1500 estudiantes de la facultad, si tuviéramos todas esas combinaciones, no sé, habría una persona en cada categoría. Parece que eso muestra alguna limitación que puede tener el enfoque interseccional, ¿verdad? Porque llevado a ese extremo, tendríamos muchos casilleros donde no hay nadie, muchos casilleros donde hay 1 o 2 personas. Entonces, creo que en la práctica, en realidad, suele haber grupos humanos que muchas veces, justamente, coinciden o tienen una alta correlación entre varias de las categorías de discriminación y que también por eso muchas veces son esos grupos los que se organizan, los que pelean por sus derechos o por una mejor inserción. Y por supuesto que en la interna esos grupos no van a hacer énfasis en la diversidad, en lo que los distingue, sino que van a tratar de buscar qué es lo que los une, ¿no? A mí me parece útil el concepto de interseccionalidad en términos operativos, en términos políticos, en términos de acciones de movimientos, romper cierta lógica sectorializada de las discriminaciones, buscando justamente un análisis más en la acción también política entre los movimientos. El concepto hoy, a mí me parece, ha perdido cierta potencia en la medida en que puede dejar fuera en el lenguaje común lo que es la desigualdad como un concepto totalmente diferente a la diversidad. Las culturas hegemónicas tienen la capacidad de deglutir absolutamente los conceptos que se conforman en la sociedad y transformarlos en otra cosa, despolitizarlos rápidamente y naturalizarlos. Naturalizado, la singularidad de cada individuo está fuera de discusión. Pero el tema fundamental es la desigualdad, no puede ser la diversidad. Al hablar de inclusión estoy hablando de un sistema dominante, dominante o como le quiera llamar, pero yo incluyo a alguien o tratamos de incluir. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son los autorizados para incluir?
¿Cuáles son a dónde hay que incluir? No hay postulados teóricos que nos salven de la encrucijada ética. O sea, uno la ética la tiene que mantener cada instante en el que produce cualquier cosa. O sea, no hay una receta teórica que me permita a mí ni construir una política pública, ni construir una campaña, ni lo que sea, y que sea siempre correcto y maravilloso. Podrá ser políticamente correcto a lo sumo, con un periodo, pero no éticamente correcto. O sea, yo todo lo que hago lo tengo que mirar desde mi cristal ético, que es mucho más complejo que una teoría. Entonces, yo creo que al movimiento social le vino muy bien lo de en cierto momento lo de la interseccionalidad, porque de alguna manera nos fue haciendo repensarnos, nos fue haciendo cuestionarnos, pero creo que hoy estamos a una vuelta de tuerca y yo ahí coincido plenamente con Liliana. O sea, hoy estamos planteando, a ver, vamos a colocar el problema donde está. Yo soy una mujer lesbiana, mi problema no es que soy lesbiana. En todo caso, alguien tiene un problema que es la homofobia, que es un padecimiento irracional, bastante molesto, ¿no? Y ahí entran las categorías que planteaba Liliana. Me acuerdo que en un momento una compañera estaba esto de la interseccionalidad y qué otras perspectivas vamos a sumar, y me decía, no, pero nosotras primero vamos a concentrarnos en lo que es de nosotras, las mujeres. Lo otro tiene... Y claro, hubo algunas compañeras que dijimos, che, pero mirá que a mí me pasa que además de ser mujer, soy lesbiana, ¿no? Otra, además de ser mujer, soy afrodescendiente, o tengo baja visión, o soy ciega, etcétera, 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 etcétera. Tengo que poner carteles que reflejen que hay familias donde dos mamás y dos papás. Tengo que poner carteles que reflejan una profesional de alta alcurnia, o sea, de médico para arriba, que es una mujer afrodescendiente. Y tengo que empezar a generar iconografía. Eso cuesta lo mismo que hacer los mismos carteles, todos con mujeres blancas, preciositas, nenas rubias, etc. Uno es lo que es, que la interseccionalidad no es mal paraíso. Uno es lo que es. ¿Tá? Yo soy una mujer negra. ¿Tá? Entonces, eso es lo que yo soy. Y que no lo quiero ni me importa que lo cambien. Yo creo que hay que separar la paja del trigo sin jerarquizarla. Porque cualquier discriminación tenemos que luchar en contra de ella, sea cual sea, no importa la cantidad de individuos, ¿no? Sea uno o dos. Me importa mucho plantear cuáles son las situaciones realmente estructurantes desde el punto de vista social. El concepto no sale de la academia y eso también me parece que es un elemento no menor a la hora de colocar estos temas en debate, ¿no? La cuestión de la interseccionalidad ha sido un componente de alta tensión. Controversias fuertes, potentes, que hablan fundamentalmente de lo que implica una ideología como las ideologías hegemónicas que sustentan el poder. Entonces ahí creo que se centra claramente el problema, ¿no? Y bueno, ¿y qué confluyen? Y por eso la interseccionalidad yo creo que hay que pensarla, más allá de una categoría específica, como un paradigma. Bueno, ¿qué es lo que confluye? Diferentes formas de opresión y de discriminación que se potencian y que en determinado contexto establecen agravan las situaciones de personas, de colectivos y de sociedades. La importancia de que la conciencia que debemos tomar todos a la interna de nuestros movimientos, en diálogo con los otros movimientos. Y lo que dijo una compañera brasileña cuando discutía con un compañero afro-uruguayo, que le dijo, che, pero es que yo entiendo lo que vos me decís de la homofobia, pero es cierto, yo que sé, a mí me da cosita. Entonces ella, una vez que es muy dura, le dijo, mire fulano, tenga coherencia ideológica, le dijo. Un militante no se puede dar el lujo de pensar que para una cosa es injusticia y para otra no. Tendemos a pensar que los reclamos son similares y que hay acuerdos entre esos colectivos o los diferentes organizaciones que componen esos grandes colectivos, ¿no? Que les identidad compone la sociedad. Y a veces la misma situación de no poder acceder a ciertos servicios, no poder ejercer cierto derecho, la viven ambas, 3 o 4 instituciones, pero sin embargo están enfrentadas en posiciones dentro de un campo de acción social. Y bueno, eso también es un elemento a incorporar en los análisis y en el trabajo con las organizaciones sociales, ¿no? Y a veces uno se planifica 5 años de trabajo o 4 años de gestión y dejar abiertos algunos elementos para poder seguir trabajando, y tiene que lidiar también con esos equilibrios y desencuentros y encuentros también dentro de las propias organizaciones que componen un cierto colectivo, ¿no? Cuando te vas metiendo un poco más en el vínculo con otra persona, hay una persona, fundamentalmente hay una persona con una trayectoria, con un trayecto en su historia de vida, en la sociedad, en la comunidad, en su familia, desde que somos muy pequeños y pequeñas, en la educación con minúscula y en la educación con mayúscula, nos están imponiendo de alguna forma,
están sugiriendo formas adecuadas de comportamiento, escalas, sistemas de valores aceptados y no aceptados, que nos van moldeando. Hablamos mucho con Beatriz, cómo están nuestros propios colectivos, nuestras propias situaciones de discriminación, con todo eso muchas veces nos pescamos en que estamos a su vez discriminando, ¿verdad? O sea, como que una réplica, una reproducción de la propia discriminación. Y ahí como a mí se me ocurre como el primer desafío es cómo podemos, por un lado, pensar en términos de políticas, o sea, que tengan que ver con la no discriminación, que tengan que ver con la visibilización también, y por otro lado, a nivel, si se quiere, más de mano a mano, más de lo cotidiano, lo personal, bueno, no caer en esas reproducciones. A mí me parece que es como, digamos, ¿dónde nos quedamos? Por la cultura, para de alguna manera, bueno, pensar en que tenemos que promover algunos cambios. Cuando pensamos en vulnerabilidades, como que estamos de repente tratando las causas. Cuando hablamos de las discriminaciones, estamos hablando de las consecuencias. Entonces, a mí me parece que lo potente de interseccionalidad es que condensa de alguna manera, y me parece que en ese sentido queda como mucho más central. A veces caemos en pensar que es una sumatoria o sucesión de discriminaciones, y creo que la riqueza es poder saltar y ver cómo en un mismo cuerpo se van juntando, acumulando, dando las experiencias de la discriminación. La interseccionalidad, que tiene que ser, eso sí, revisitada. ¿Y revisitada desde dónde? Desde donde tenemos que revisitar todo en materia de derechos humanos, porque aunque todavía no se haya pronunciado mucho la palabra, la mesa de eso estamos hablando. Claro. Y ese es, para mí, sin llevar el agua a mi terreno, aunque siempre trato de hacerlo, creo que es el concepto más revolucionario que ha parido de la humanidad, finalmente. Pero en realidad, cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de todos los colectivos, de seres humanos y cuerpos que están involucrados en el debate que estamos teniendo. Y en ese sentido, a mí me parece fundamental, desde una perspectiva no solo teórica, sino práctica, activista, militante, poner en el centro del análisis la necesidad que tenemos en los movimientos de teorizar el poder y nombrar el poder y denunciar el poder. El patriarcado es sexista, racista, heteronormativo, etnocentrista, clasista, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de mis luchas es poner el patriarcado con nombre y apellidos como uno de los culpables de las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos. Y lo que me parece que fue acertado el título fue que fuera debates en movimiento, porque creo que es lo que realmente fue el acierto en la medida que estamos realmente circulando aquí con un movimiento en el debate que me parece que, bueno, que por lo menos así como nosotras concebimos que debe ser esto que estamos intentando, ¿no? Nos están ayudando también en términos de revisitar nuestro propio feminismo. O sea, nosotros estamos revisitando nuestro feminismo en esto que a mí me gusta mucho que por lo menos a lo que han apelado algunas autoras, ¿no? Esta revisita, bueno, pensemos esto de mirar esto de nuevo desde otro lado. Por supuesto que no vamos a hacer esa cosa que tanto criticamos durante tantos años de síntesis que estábamos acostumbrados al final de las reuniones donde sintetizaba la cabeza del que sintetizaba y se olvidaba de todo lo que la gente había dicho. No vamos a cometer ese pecado espantoso que es creer que somos capaces de hacer una ciencia de un debate como este. En todo caso, sí nos comprometemos a que lo que este debate expresó en su diversidad esté reflejado en lo que pretendemos hacer, que es darle continuidad con cuadernos que expresen la diversidad del debate y que puedan disparar en otra gente esta diversidad también. Si cuando decís algo no lo completás y generás las ganas de seguir el debate, mucho mejor. Así que